Pero al mismo tiempo pues también es un llamado justamente a no echarnos para atrás, ¿no? A seguir ocupando el espacio público. Esperamos y justamente exigimos también al gobierno del estado que garantice la seguridad en la vía recreativa, que se endurezcan también las medidas. Y para eso es muy importante que haya un aumento presupuestal del dinero destinado a la vía recreativa, ya que es una política pública de salud. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Muy buenas tardes, o mejor dicho, muy buenas noches, porque a la hora que ustedes estén viendo esta entrevista de la serie Las Reporteras será ya la noche del martes 2 de mayo de 2023, si no ocurre otra cosa. Este es un programa pregrabado. Estamos ahora en una cafetería muy conocida, cafetería, librería, restaurante muy conocida en el centro histórico de Puebla. Y bueno, saludo de los controles a Giovanni Mota, que está al cargo de la preproducción, producción y postproducción de este espacio, y como siempre con mucho gusto a la activista, amiga, colega y camarada Liz Mejorada. Estamos haciendo un experimento porque, como ustedes verán, no estamos vía Zoom, y sí estamos in situ, pero lo estamos haciendo con el teléfono celular, así es que ténganos un poquito de paciencia. Buenas tardes, querida Liz Mejorada, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos en este nuevo programa de Las Reporteras. La verdad es que un gusto, como siempre, estar aquí platicando con ustedes. Muchas gracias, Liz. Oye, ocurrió una tragedia el domingo pasado en la vía recreativa. Un sujeto prácticamente rompió el cerco de seguridad que está en torno a este sendero de movilidad sin motor y atropelló a 3 personas. Una de ellas falleció, un adolescente llamado Agustín. Y obviamente esto ha conmocionado a la opinión pública local y nacional. Y ustedes, tú como parte del colectivo Ciudad Activa, hoy han ofrecido una rueda de medios en la que han dado a conocer diversos puntos de vista, en particular el llamado a las autoridades a que refuercen las medidas de seguridad, la dotación de recursos para infraestructura para la gente que se desplaza en vehículos no motorizados y también como transeúntes. Pero cuéntanos, ¿qué sucede? ¿Qué les deja este evento? Porque decía hace unos momentos Armando Priego Ishikawa que esta es la primera vez que en una vía con estas características en todo el país se comete un atentado, y este atentado sí se consuma en homicidio. Sí, totalmente. Pues el día domingo, en pleno Día del Niño, que era 30 de abril, pues ya justamente vamos a cumplir 8 años de tener la vía recreativa metropolitana en el estado de Puebla, que atraviesa justamente 3 municipios. Y desgraciadamente un auto particular justamente cometió un atentado contra los ciclistas, las familias y todas las personas que estaban disfrutando este domingo de la vía recreativa, en donde desgraciadamente atropelló con dolo a un ciclista, a varios ciclistas, porque desgraciadamente uno resultó asesinado y los demás resultaron heridos. Tenemos a 2 personas heridas. El ciclista atropellado tenía 16 años de edad, es decir, era menor de edad. Y este fue un hecho sin precedentes, porque nunca antes en la historia de los 8 años de la vía recreativa en Puebla había sucedido esto. Y sobre todo a nivel nacional, en las diferentes vías recreativas que tenemos, tampoco se había cometido un atentado de esta magnitud. Y desgraciadamente también corresponde a las pésimas decisiones que se han tomado desde el gobierno estatal, y sobre todo a que no se le ha destinado un presupuesto adecuado para poder tener una logística que garantice la seguridad de todas las y los asistentes. Seguramente este hecho trágico va a impactar
en el uso que se dé a la vía recreativa, porque bueno, la gente acude ahí en familia, muchos llevan sus bicicletas, otros llevan patines, yo llamo patines del diablo, se llama scooters, pues estoy más viejito, llevan también sus patines normales, y hay quienes también pasean, simplemente están caminando, llevan ahí a su familia o paseando a la mascota, pero ahora en las redes sociales se ha expresado un temor a seguir utilizando la vía tal y como ha sido diseñada. A contrapelo de eso, ustedes hoy han hecho un llamado para que la gente la siga utilizando y sobre todo para que el próximo 28 de mayo, que se cumplen 8 años de la creación de esta vía recreativa, la gente la siga usando. Cuéntanos. Sí, claro, pues lo peor que podría sucedernos justamente es tener miedo para ocupar la vía recreativa, por eso hacemos un llamado a que pues regresemos a la vía recreativa sin miedo. Este 28 de mayo vamos a cumplir 8 años, vamos a tener un aniversario y estamos preparando diversas actividades para celebrar pues toda esta larga lucha, pero al mismo tiempo pues también es un llamado justamente a no echarnos para atrás, ¿no? A seguir ocupando el espacio público. Esperamos y justamente exigimos también al gobierno del estado que garantice la seguridad en la vía recreativa, que se endurezcan también las medidas. Y para eso es muy importante que haya un aumento presupuestal del dinero destinado a la vía recreativa, ya que es una política pública de salud. Invertirle a las vías recreativas nos ayuda a mejorar las condiciones de construcción de paz en el país, a que las y los jóvenes, adultos mayores, pues puedan tener un espacio que sea incentivado para que hagan ejercicio, para que caminen, para que pues puedan disfrutar, relajarse, y este tipo de actividades son muy importantes. Hoy vemos el paseo dominical en la Ciudad de México y los miles de ciclistas y de personas que van ahí corriendo, caminando con los perritos, con los hijos, etcétera. Eso es algo a los que nos encantaría verdaderamente poder llegar en el estado de Puebla, pero para ello es fundamental que las autoridades tomen con seriedad las vías recreativas y sobre todo también que le inviertan una buena cantidad de recursos, porque el impacto que tiene a la ciudadanía es tremendo, ¿no? Son horas justamente en donde se tiene este espacio específicamente para los ciclistas, y de hecho los fines de semana en donde se ha abierto la vía recreativa hemos juntado firmas para que se haga la vía recreativa pues cada semana y no solamente una vez al mes como sucede en otras ciudades. Se hace cada fin de semana, cada domingo se tienen los paseos dominicales en la Ciudad de México, se tiene la vía recreativa en Guadalajara, y nosotras creemos que podemos pues justamente aspirar y que merecemos como poblanas y como poblanos tener la vía recreativa todos los fines de semana. A par de las condenas que ha habido de parte de organizaciones, de usuarios, de gente en general, se ha desatado también en redes sociales una suerte de campaña de odio contra los ciclistas y responsabilizándonos incluso de los accidentes que se llegan a cometer, hablando de que se cometen muchas imprudencias de parte de algunos ciclistas a la hora en la que están transitando, y tratando de decir, bueno, pues los accidentes no ocurren solamente porque haya automovilistas imprudentes, sino también ciclistas imprudentes. Tú eres un activista por la movilidad desde hace mucho tiempo y eres, por supuesto, usuaria de la bicicleta. ¿Qué les respondes a estas personas? ¿Qué les respondes a las personas que dicen, bueno, pues es que hay ciclistas? Y evidentemente los hay, siempre hay algunos, dos casos, no lo son todos, pero esto se utiliza como una suerte de argumento para decir la responsabilidad no es solamente del que atropella ni del Estado que tendría que cuidarles, sino también de algunos ciclistas que son imprudentes. Sí, claro, pues lo acontecido en la vía recreativa no solamente fue un ataque contra un ciclista, fue un ataque contra todas las personas que son usuarias de la vía recreativa, con peatones, contra ciclistas, contra las familias y los niños que estaban disfrutando de la vía recreativa. Entonces, en nuestra agenda no solamente defendemos a los ciclistas, sino que defendemos justamente que las calles deben de ser para todas y para todos, y creemos que debe de ser seguro ir caminando.
es bien importante recordar que 70% de las muertes viales corresponden a los usuarios más vulnerables de la vía. Esto quiere decir peatones, ciclistas y motociclistas, ¿no? A pesar de que la gran cantidad de siniestros viales los provocan justamente unidades motorizadas, es decir, los automóviles o las personas conductoras de los automóviles son quienes están provocando estos siniestros, pero no son quienes más mueren. O sea, quienes más mueren son los niños que iban caminando hacia la escuela, son quienes estaban jugando en la calle, son los trabajadores que se movían en bicicleta hacia su chamba. O sea, son todas estas personas muy precarizadas, estas personas que estaban disfrutando del espacio, quienes están muriendo, ¿no? Y también justamente en ese sentido, y como persona joven, a mí me gustaría decir que el compañero, el chico que murió este fin de semana en la vía recreativa tenía solo 16 años. Y de acuerdo con datos de la ONU, de los 3 a los 25 años, la principal causa de muerte en el mundo para las personas jóvenes son los siniestros viales. Entonces, hoy nos estamos muriendo como jóvenes y como niños más en el mundo por siniestros viales que por enfermedades, ¿no? Y eso es algo que nos debe de conmocionar mucho y que nos debe de preocupar, porque defender la agenda de movilidad urbana sustentable es defender también la vida y la seguridad de las y los jóvenes y los niños. Ahora, estamos en una civilización que privilegia el uso del automóvil. Las ciudades, nuestros modos de vida están diseñados para el uso intensivo de este tipo de vehículos y aparece pues constantemente esta cantaleta, digo yo, de que en países como el nuestro, que tienen todavía muchas necesidades, no se puede aspirar a tener vialidades, infraestructura, normativas como las tienen en países que tienen menos problemas. Llámese como siempre el caso de Holanda, por ejemplo. ¿Qué les dices a estas personas que dicen, pues, ¿para qué pones una ciclovía si lo que hace falta en este momento es combatir la pobreza? ¿Por qué pones una ciclovía si lo que necesitamos son más estacionamientos? En fin, hay 20,000 argumentos sobre eso. Sí, pues en efecto toda nuestra vida ha sido diseñada, nuestra vida citadina, para promover el uso del automóvil, pero creo que hoy tenemos que ser muy conscientes de la situación que estamos viviendo. Tenemos una crisis climática, tenemos una calidad de aire pésima en la ciudad de Puebla. Ya no solamente miramos a la Ciudad de México, hoy la ciudad de Puebla tiene una calidad del aire que es verdaderamente pésima. Y también el reparto modal, es decir, la cantidad de personas que se mueven utilizando el automóvil, pues es solamente del 17% en nuestro estado. Y así hay el tráfico que todas y todos podemos ver día a día. Si aspiramos a que la mayoría de las personas se muevan en automóvil, las ciudades pues prácticamente colapsarían. Por eso es que viendo los modelos de ciudades más asequibles, los modelos de ciudades más organizadas, más solidarias, pues tenemos muchos modelos de ciudad en donde el transporte público es la arteria es la principal arteria que mueve a las personas, y en donde las ciudades son más amigables para las personas. Nosotras creemos que nadie tiene por qué morir en las calles, que desgraciadamente son muertes silenciosas. En este país cerca de 40 personas están muriendo diario por un siniestro vial, y pues parece que no le simbra a la ciudadanía y no le simbra a los tomadores de decisiones. Cerca del 80% de las discapacidades en este país se provocan por un siniestro vial. Es decir, o sea, 8 de cada 10 personas que podemos ver con alguna discapacidad, pues lo provocó algún impacto, algún siniestro, etcétera, ¿no? Y desgraciadamente también con una perspectiva de género, quien carga con los cuidados de los siniestros viales, pues somos las mujeres. Entonces, la problemática es muy grande, es muy amplia, pero necesitamos justamente seguridad y entender que es un tema que le viene bien a todos. A todas nos conviene tener ciudades más humanas, a todas nos conviene tener ciudades en donde las personas no mueran por ir caminando. Hablas sobre el transporte público como la columna vertebral de una movilidad más humana, una movilidad que sea pues también menos dañina para el medio ambiente. Me viene a la mente si acaso será el sector del transporte público el que en Puebla ha impedido que se armonice la ley local con la normativa federal, algo que tiene más de un año de atraso y en lo que activistas y organizaciones han insistido mucho, encontrando
oídos sordos en el Congreso del Estado. No ha habido, al parecer, hasta ahora en Puebla una autoridad, un gobernador, un régimen que haya podido con el transporte público. ¿Ustedes consideran que son los transportistas los que están frenando esta armonización o qué es lo que sucede en el Poder Legislativo? Pues no sabría decir si son los transportistas quienes están frenando esta discusión. Lo que sí considero es que las y los diputados han demostrado su poco interés en poder legislar sobre la materia. Ya pasaron los 180 días que se tenía para armonizar y el tener una ley de movilidad en el estado, porque ya tenemos una ley general que obliga a todos los estados a tener leyes locales, y por el otro lado también ya tenemos una reforma al artículo 4 constitucional, e inclusive ya tenemos una reforma que se dio en 2020 a la Constitución de Puebla. Es decir, en Puebla está protegido constitucionalmente el derecho a la movilidad, pero desgraciadamente pues tenemos justamente muchos retrocesos en cuanto a avanzar con las discusiones. Se ha dicho en varias ocasiones que no se ha emitido el dictamen porque no se ha realizado la famosa consulta, y entonces que se debe de someter a consulta el tema indígena, el tema de la ley de educación, reformas a la ley de educación y el tema de movilidad. Pero pues eso es algo que se tiene que planear con tiempo y que no se necesita invertir tantos recursos como anunciaron los diputados, sino que se puede hacer de diferentes maneras y que ya se ha dialogado demasiado. Es importante que avance la reforma y que pues las y los legisladores le den la seriedad adecuada, ¿no? Hay muchas cosas importantes que vienen dentro de la ley de movilidad, pero por ejemplo la ley de transporte pues no se discutió, o sea, pasó de un día para otro, no viene o no tiene los elementos que nosotras desde las organizaciones estábamos defendiendo, y sí es una pena que lo estén trabando pues las y los legisladores, e inclusive el propio gobernador, cuando él fue diputado, no le dio la seriedad al asunto porque él también era responsable de que se pudiera emitir la ley de movilidad, y ya llevamos pues prácticamente toda esta legislatura sin que se discuta, cuando era ya un tema incluso de la legislatura pasada. Entonces, pues sí, hay una falta de seriedad, de compromiso de las y los diputados. Vemos cómo aprueban en fast track otro tipo de iniciativas, cómo no les importa el tema de movilidad, y es bien importante que atendamos el tema del transporte público, porque ya tenemos cero avance, no tenemos presupuestado tener más líneas del Metrobús, vemos las condiciones en las cuales opera el sistema de transporte público. Nosotras justamente le apostamos a un diálogo con los conductores, porque sabemos que los conductores pues están siendo oprimidos por todo un sistema que les obliga a conducir en exceso de velocidad, a no tener vacaciones, no tener salario digno, no tener seguro, a que pues prácticamente el patrón es quien les va cobrando una cuota, y eso no garantiza sus derechos. Entonces necesitamos justamente ver esa organización, y desgraciadamente muchos pues de estos prestadores de nombres pues son los concesionarios, ¿no? Y pues en cierto sentido no abonan mucho a la discusión, y no estamos en contra de las y los trabajadores, al contrario, queremos pues que mejoren las condiciones para los conductores, porque mejorando las condiciones para los conductores es como se puede avanzar también en pues seguridad vial. Muy complejo que en este momento tú puedas hacer una síntesis de lo que debería de tener una normativa armonizada con la ley federal. Pero sí me gustaría que resaltaras los puntos principales que son necesarios aplicar en Puebla, o lo que es ya urgente, porque ya no es urgente, básicamente ya sería una cuestión de primera necesidad que esto sea armonizado con la ley federal. Sí, pues uno de los puntos que es bien importante reformar en Puebla es el asunto de las licencias. Hoy prácticamente cualquier persona pues puede obtener una licencia sin ningún examen práctico de manejo, cuando en otros países la situación para sacar una licencia es compleja, es seria, hacen exámenes prácticos y demás, y la verdad es que en Puebla tú puedes sacar una licencia pues sin ningún problema, ¿no? Es más, puedes atropellar a 1, 2, 5 personas, 10 personas, puedes matarlos inclusive, y puedes tener tu licencia y seguir manejando como si nada, ¿no? Entonces, ¿quién está justamente cuidando ese peligro para la ciudadanía? Pues nadie, y esa es una de las principales cosas que se tiene que reformar. 2, en la ley general también ya viene el tema de la seguridad en cuanto a las velocidades.
En el municipio de Puebla sí logramos que se reformara el reglamento de tránsito para que ya no se conduzca supuestamente en vialidades primarias y secundarias pues exceso de velocidad, que se consolide la zona 30, que es la zona en donde no se puede exceder los 30 kilómetros por hora, pero Puebla pues prácticamente es el único municipio que tiene esta regulación. Los otros 216 municipios no lo tienen. Entonces, en una ley estatal se tendría que regular también el tema de las velocidades y sobre todo también poner sanciones, ¿no? Porque en Puebla ya tenemos un avance en nuestro reglamento de tránsito, pero desgraciadamente la autoridad no está cumpliendo con la ley. Entonces, esos son dos elementos que son bien importantes en la ley de movilidad. Y que sí es bien importante también que todos los municipios pues puedan ir trabajando justamente en tener una armonización local, en que tengamos los reglamentos de tránsito, en que tengamos normativa de diseño e imagen urbana en lo municipal, porque solamente el municipio de Puebla lo tiene y no necesariamente lo cumple. Pasar para que las autoridades reaccionen desde tu punto de vista. Ustedes, recuerdo ahora lo que pasó con Manu, por ejemplo, ¿no? Con Manu Centeno, siendo activista y funcionario del ayuntamiento, fue atropellado por un conductor de transporte público, falleció. Constantemente en los medios de comunicación estamos registrando atropellamientos, muchos de los cuales culminan en homicidio. Ahora sucedió en la vía recreativa y eso ha generado una indignación, como dijimos al principio de esta plática, importante en la comunidad poblana, más allá de los ciclistas, más allá de la gente que está muy metida en este tema, y también una indignación nacional. Estábamos todavía con la noticia del asunto de Agustín, el chico que pereció por esta invasión artera que cometió este homicida, y nos enteramos por la noche de otro joven que fue atropellado ahí por la zona de Plaza Cristal. En fin, que constantemente nos estamos enterando de este tipo de asuntos y no parece haber una reacción. Hoy el papá de Manu Vara Centeno, don Ramón Vara, me parece que dio un dato muy importante. Desde que se aplicaron las fotomultas en la recta Cholula, disminuyeron absolutamente las muertes por accidentes en esa vía. No se había registrado salvo un homicidio que no tiene nada que ver, un hecho criminal ahí donde dispararon contra una persona, y este evento que es, por supuesto, extraordinario, fatídico y terrible. Estoy haciendo esta pregunta larga porque a lo que quiero llegar es: hay evidencias de que si hay normatividades y mecanismos para regular el uso del automóvil, ni siquiera para disminuir su uso, sino simplemente para regular velocidades, comportamientos de los automovilistas, funcionan. Y parece extraño que no haya una normatividad que se establezca férreamente para evitar este tipo de cosas. ¿Qué percibes tú? ¿Quiénes están negándose o cuál es la inercia de resistencia a esta normatividad? Pues yo creo que en primer lugar tenemos una negación por parte del alcalde Eduardo Rivera. Creo yo que tiene dentro de su funcionariado público a personas que ya saben sobre el tema, que no son inexpertos en la situación, o sea, son personas que creo yo que ya están convencidas pues justamente de atender el tema de seguridad vial, pero desgraciadamente pues toman decisiones, ¿no? Y han tomado justamente decisiones en no atender el tema de movilidad urbana sustentable. Tenemos solamente 15 kilómetros de ciclovía que anunciaron cuando deberían de estar haciendo mínimo 30 por año. No tenemos justamente ninguna multa por conducir a exceso de velocidad, no se le está cumpliendo con el PEMUS. En fin, hay una gran cantidad de situaciones que no estamos viendo como un correcto seguimiento. Y pues esto es un síntoma negativo, ¿no? Porque hemos luchado mucho por tener avances y parece que hoy estamos en retroceso. A nivel estatal no tenemos ni siquiera 1 kilómetro de ciclovía construido por el gobierno del estado. Tenemos justamente que pues no hay avances. Ya tenemos ahorita un nuevo secretario con quien no hemos tenido pues el gusto de platicar porque no nos han respondido nuestros oficios para podernos reunir como corresponde, y hay muchos pues también hay una agenda compleja que parte desde el gobierno del estado, pero necesitamos justamente que desde el estado se convenzan de apostarle a la movilidad urbana sustentable, porque son ellos quienes nos pueden ayudar a trabajar con los gobiernos municipales.
Y finalmente en el Poder Legislativo pues tenemos un retroceso también porque no se ha discutido la ley de movilidad pues hasta el día de hoy, y creo que de todos lados estamos viendo como una opacidad por parte de entender este problema. Y aún así creo yo que en Puebla tenemos a un grupo de sociedad civil fuerte, tenemos a varias organizaciones, tenemos movimientos ciclistas, tenemos a consultores que están trabajando en las organizaciones más importantes del país que atienden este tema, y somos de Puebla. Entonces, pues creo que tenemos como ese balance que ahorita existe, pero lo que me queda claro es que cada vez se van uniendo más personas a defender la agenda y que no vamos a quitar pues prácticamente el dedo del renglón en construir y en defender lo que creemos correcto. Muy bien. Pues Liz Mejorada, te agradezco mucho, como siempre, que hayas estado en la Jornada de Oriente. En esta ocasión, pues a partir de un hecho trágico, una desgracia de verdad lamentable por donde quiera que se le vea, pero ojalá respetando el dolor, por supuesto, de los deudos, respetando el dolor de la comunidad ciclista y de la comunidad que lucha por una movilidad más humana en esta ciudad, bueno, en el estado. Pues ojalá que este hecho sirva en verdad para sensibilizar a las autoridades, en particular a los legisladores, para que ya armonicen la ley de movilidad, y para que también las autoridades del Ejecutivo, desde el gobierno de estado hasta los ayuntamientos, pues ejerzan los recursos que tengan que ejercer y destinar para garantizar la seguridad de transeúntes y la seguridad de personas que se mueven todos los días, ya sea por necesidad o por el mero gusto de hacerlo en vehículos que no son motorizados. Te agradezco mucho, Liz Mejorada. Muchísimas gracias y un gusto estar en La Reportera. Gracias. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.